Bueno, según lo que ustedes, la información que han podido obtener, ¿de qué manera le va a ir al oficialismo en las próximas elecciones del domingo? Bueno, no podemos dar pronósticos electorales, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay que decir que las tendencias que venían marcando las encuestas previamente se han mantenido, y esto no es porque lo diga yo, hay estudios que indican que el 90% de las elecciones finalmente se terminan resolviendo como marcan las tendencias previas a las campañas. Ujú. Y con esto, de alguna manera, introducir un poco lo que fue el foco del estudio de opinión pública que hicimos este mes, que tiene que ver con que si las campañas electorales finalmente terminan modificando en algo la opinión de los argentinos con respecto a sus posturas políticas previas, ¿no? Si sirven, si cumplen la función que tenían, al menos hasta no hace muy poco tiempo atrás, que era justamente la de informar al electorado, la de plantear o poner sobre la mesa los temas de debate futuro, de futuras políticas públicas, de compartir y de interpretar la agenda ciudadana y de compartir la agenda pública. Bueno, evidentemente esas funciones de las campañas electorales han ido cambiando, como ha ido cambiando el sistema político argentino, ¿verdad? No, sin Antes duda, sin duda. teníamos un sistema político parado, basado básicamente en dos partidos, dos grandes partidos, con sus variantes y demás, pero era un sistema casi bipartidista, y hoy estamos en un sistema que es más coalicional que partidario, y eso nos muestra no solo una diferencia semántica o de palabras, sino que hay diferencias sustanciales. Un partido político tiene una identidad o comparte hacia el interior de su espacio una identidad ideológica, una mística, un consenso en torno a la mayoría de los temas. Las coaliciones son una especie de unión transitoria de espacios políticos que muchas veces tienen ruidos internos, que no comparten una identidad única y que concentran una variante de posiciones ideológicas. Y eso genera diferencias, genera ruidos, genera algunos problemas que Sí, pueden sí. significar fortalezas y pueden significar debilidades también. Paola, estaba viendo, es bastante extenso, ¿no? El trabajo que han realizado. Sí, Entre, por ejemplo, la comparación de Rodríguez Larreta, Kicillof, Cristina, Alberto y Macri, Macri. el dirigente que tiene mejor imagen positiva es Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, es así, pero fíjate que en los últimos 2 meses, porque está la línea de tiempo ahí en el trabajo, Sí. ha bajado un poquito también su imagen positiva. No obstante, hay que decirlo, el dirigente que mejor imagen, o mejor dicho, prácticamente el único que tiene mejor imagen positiva que negativa, ¿no? Porque el resto de El la resto tiene más. dirigencia, por lo menos la nacional, tiene toda más imagen negativa que positiva. Y lo que me sorprendió también es que hoy por hoy ya Alberto Fernández tiene más imagen negativa que Cristina. ¿Sí? Eso me Así es, sorprendió. así es. Hay que hacer mérito para lograr eso. La verdad es que hemos visto cómo el presidente, de una imagen que superaba cualquier registro anterior, que era una imagen positiva que decía, superaba el 85, llegaba casi al 90%. En marzo del 2020, hace tan solo un año y medio atrás, hoy tiene una de las imágenes, no la más negativa, pero una de las más negativas del país, ¿no? Con respecto al resto de los dirigentes. Sí, la verdad es que la pandemia, los errores propios y no tanto la
comunicación que ha ido haciendo el gobierno de las distintas situaciones que ha atravesado, la verdad es que han jugado para que esa imagen negativa sea hoy una de las imágenes negativas más altas. No, sin duda. También noto en los números la poca esperanza que tiene la sociedad, ¿no? En la pregunta en qué rumbo va el país hay un porcentaje muy, pero muy alto acerca de una decepción, ¿no? Sí, pero fíjate que cuando preguntamos por las emociones, Sí. encontramos que nosotros hemos puesto en la pregunta emociones positivas y emociones negativas. Encontramos que la esperanza Sí. es la emoción que mayor porcentaje tiene, Ah, bien, mira vos. del 36%. Bueno. No obstante, si agrupamos las emociones negativas, son las mayoritarias. Es decir, si agrupamos el porcentaje de incertidumbre, de bronca, de desilusión, encontramos que están agrupadas ahí el 51% de las opiniones. Y el 47% tiene emociones positivas. Es bastante alta la emoción negativa, teniendo en cuenta esto que vos mencionabas recién. La gente está realmente en una situación de desinterés con respecto a la política, pero además no solo es el desinterés o la desilusión. Hay una emoción que tiene que ver con la bronca, con la ira, con el enojo, ¿no? Con la clase política, pero no es similar, y hemos notado profundizando en este trabajo, con el 2001, por ejemplo, que era el enojo con toda la clase política, con el se vayan todos, etcétera. Hoy es más el enojo con aquel que no opina como yo que con la clase política en general. Y te quiero consultar qué sensación te quedó acerca de cómo se informa la gente, porque el trabajo, le digo a la audiencia que lo vamos a poner nosotros en la página porque es muy completo, ¿no? Amplio, sí. Amplio, muy amplio. ¿En qué fue en todo el país realizado, verdad? Sí, es una muestra nacional, sí, representativa de todo el país. Se hizo, por supuesto, la cantidad de casos representativos por provincia. Y es a través de una plataforma online. Perfecto. Te quería preguntar qué sensación te quedó acerca de cómo respondió la gente de la manera que le llega la información, sea la información en general o el mensaje de los candidatos. Sí, fíjate que esto también ha cambiado, ¿no? Porque la idea era con este trabajo medir cómo han cambiado las campañas electorales en los últimos años. Pero también ha cambiado la forma en que nos comunicamos, la forma en la que nos informamos concretamente. Hasta hace unos años atrás, el diario de papel era uno de los medios preferidos. La televisión lo sigue siendo, pero fíjate que ha ido cambiando la proporción de consumo de televisión versus consumo de redes sociales, por ejemplo, para informarnos y para consumir contenidos de política, no solo de campañas electorales, sino de información en general. Hoy, por ejemplo, encontramos que las redes sociales, más del 65% usa Facebook en la Argentina todos los días del año. Mientras que un 40 y pico % ve televisión todos los días. Entonces, se ha invertido esta ecuación en la cual los medios tradicionales de comunicación tenían más penetración que las redes sociales. Hoy son las redes sociales las protagonistas, son las redes sociales las que elige la mayoría de la población, pero además el segmento que hoy tiene una relevancia muy significativa en el electorado, que es el segmento de entre 16 y 30 años, que son quienes en un porcentaje mayor todavía consumen las redes sociales, y es por donde está transitando la mayor cantidad de contenido. Fíjate que la pauta televisiva
y esto lo fija la ley, tiene una duración de segundos para cada una de las fuerzas políticas que se presentan en las elecciones, mientras que en las redes sociales no hay límite de publicación de contenido. Por lo tanto, es por ahí por donde transita mucho más la información política. Bueno, la política, la comunicación, la información, y eso demuestra de relacionarnos a través de las redes sociales ha cambiado, pero la mayoría de los y las políticos en la Argentina siguen desarrollando la misma modalidad de campaña que hace 30 años atrás. Sí, eso te iba a decir, eso demuestra también que hay que trabajar en regular las redes, ¿no? Evidentemente, porque si se le ha dado la posibilidad a todos los sectores que aparezcan la misma cantidad de segundos en la televisión a partir de la regulación, que aparece el candidato con más plata y hasta el que no tiene nada de plata, las redes sociales hoy al no estar reguladas, el que tiene más plata tranquilamente puede aparecer mucho más, ¿no? Y eso muestra la gran diferencia que hay entre los partidos mayoritarios, los partidos más grandes que tienen más recursos y los partidos minoritarios, ¿no? La diferencia que hay, todos sabemos que en redes sociales los partidos políticos pautan con dinero y se nota muchísimo desde la producción de los spots y de las piezas publicitarias que se ponen en las redes hasta la cantidad de veces que vemos a un mismo político. Por supuesto que en las redes se nota y mucho la diferencia. No sé si hay que regular tanto las redes sociales como producir cambios en el sistema electoral argentino. Me parece que después de estas elecciones hay varios debates que necesitamos dar en torno a esas modificaciones, actualizarlo, ayornarlo a los nuevos tiempos, ver cómo se plantean estas diferencias entre los distintos partidos, incluso en las redes sociales. Bueno, va a haber varios temas para debatir después de estas elecciones. Sin duda. Bueno, Paola, la última que te hago. En el trabajo que ustedes hacen, casi es un empate técnico entre las dos fuerzas, ¿no? 34-33-1. ¿Te animás a jugártela y decir quién va a ganar, qué fuerza va a ganar este domingo? No. Las encuestas tienen que servir más para diagnóstico que para pronóstico, ¿no? Me parece que nos equivocamos si pensamos que pueden ser premonitorias. Sí nos sirven para analizar, para tomar un poco más de temperatura al contexto, al clima de época, al clima de opinión. Está muy peleada la elección, están muy parejos los números y también depende de cada distrito electoral. Fíjate que las elecciones en este turno, y sobre todo en unas PASO que no definen realmente el resultado que sí se va a ver después en noviembre. Lo que vamos a ver en los PASO ahora es un reordenamiento interno de los espacios políticos, de los liderazgos de cada espacio, de los candidatos que finalmente van a ir a las elecciones de noviembre, y bueno, finalmente es simplemente eso, pero lo que se dirime en estas elecciones es la composición de las cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Yo creo que va a haber resultado diferente para la Cámara de Diputados que para la Cámara de Senadores. El oficialismo va a tener quizás una cosecha mejor en cantidad de diputados para la Cámara Baja que una diferencia en la composición final en la Cámara de Senadores. No creo que haya ganadores y perdedores, va a haber, como te decía, una cosecha diferente, depende del distrito electoral, de la jurisdicción electoral y de la composición de las dos cámaras, con lo cual va a ser bien repartida y bien entretenida el recuento de votos y de cómo va a quedar finalmente la composición de las cámaras. Y por último te consulto, ¿considerás que el nivel de votantes que vamos a tener ahora en las PASO, en las del domingo, va a ser baja, va a ser, bueno, relativamente normal para lo que sabíamos tener? ¿Cómo lo ves?
Mira, la mayoría de las elecciones a nivel latinoamericano y las que se han celebrado hasta ahora en nuestro país han tenido un caudal menor de votantes. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: en principio esas elecciones se desarrollaron en un momento en que las condiciones sanitarias eran peores que las que estamos teniendo ahora, con un porcentaje de vacunación menor, con un porcentaje de contagios más alto que el que estamos viendo ahora, con lo cual ese obstáculo está un poco más despejado. Hay que ver qué motivación tiene la ciudadanía para concurrir a las urnas. Lo que nosotros hemos podido medir en esta encuesta es que la verdad es que las campañas electorales no están motivando a nadie, no están generando nada a la ciudadanía. El 60% casi de los votantes dicen que no les ha modificado nada esta campaña electoral, que el voto que tenían decidido previamente es el que van a poner en las urnas, que no han modificado en nada estas campañas electorales, con lo cual me parece que hay una apatía en la ciudadanía y que el caudal de votos puede ser un poco inferior al que estamos acostumbrados. No obstante, no creo que esa disminución o ese abstencionismo de concurrir a las urnas sea histórico o que le quite legitimidad al resultado de la elección. Creo que puede ser 2 o 3 puntos menos de lo que históricamente se registra en una elección legislativa, que de por sí no concita mayor atención como una elección ejecutiva, pero que puede estar dentro de los valores históricos casi sin ninguna duda. Paola, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, que tengan linda semana. Buenos días. Paola Suban, politóloga y directora de la consultora Suban Córdoba, la misma que trabaja Gustavo Córdoba, ¿no? Que hemos hablado con él. Bueno, algunos conceptos que quedan. A ver, yo le voy a dar el número. El que han sacado ellos: 34% Frente de Todos, 33,1% Juntos por el Cambio. O sea, un empate técnico entre las dos fuerzas más importantes. Esto es a nivel país, lo aclaro, ¿no? Ellos han hecho una encuesta en general a nivel país, que es lo que después, al final del día, en los medios de Buenos Aires se va a medir, ¿sí? A nivel país, qué es lo que se ha sacado. Con lo cual, claramente, es un empate técnico. Lo que dice la encuesta, no se va a jugar el encuestador, no. Y más o menos creo que dejó trascender su posición. Cree que para el lado de diputados le va a ir mejor al justicialismo y para el lado de senadores le va a ir peor al justicialismo. Otros datos. Horacio Rodríguez Larreta en estos momentos es el hombre con mejor imagen positiva en la República Argentina. No es candidato, pero se está midiendo, a los referentes nada más. Se lo midió a Rodríguez Larreta, a Cristina, Alberto y a Macri. Y a Kicillof me sorprendió también. Y Kicillof, sí, generalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires siempre se lo mide. Por ejemplo, Rodríguez Larreta tiene 48,7 de imagen positiva, 34,4 de negativa. Tiene casi 50% de imagen positiva, algo que ninguno de los otros tiene más imagen positiva que negativa. Kicillof tiene 42 de positiva, pero 44 de negativa, más negativa. Cristina tiene 40 de positiva, que ya subió a la positiva Cristina, y 54 de negativa. Y esto es lo que me sorprendió a mí. El presidente tiene más imagen negativa que Cristina. Tiene 58 de negativa y 36 de positiva. Y Macri tiene 31 de positiva y 63,3 de negativa. Es el que más negativa tiene. Otro dato que me... ¿Viste? Vos lo tenés ahí, digamos, a Kicillof. Lo decís porque es el gobernador de la provincia más grande del país, digamos, el que más votos tiene, pero hace muchísimos años que un gobernador de Buenos Aires no llega a presidente. Y no, porque es una carga muy grande. Generalmente tenés mucha imagen negativa desde la provincia de Buenos Aires, porque gobernar la provincia de Buenos Aires es pesadísimo. Sí. En cuanto a los medios de comunicación, ella hacía una referencia sobre las redes sociales. De todos modos,
¿Qué tanto utiliza o consume estas plataformas? Televisión es la más utilizada, ¿sí? 47%. Le sigue... Perdón, no, Facebook, 64,6 es la más utilizada. 47 televisión, 27 radio. Y de ahí lo van diferenciando por edades. Y por horarios, uso varias veces al día, no la uso y todo lo demás. Pero televisión y redes sociales siguen al frente. Bueno, por ejemplo, entre las redes sociales, a ver, YouTube, Instagram, no. Twitter, TikTok. Pasa que acá las han diferenciado por... no la uso, no, tendría que sacar el número, ¿no? A ver. Twitch, Spotify, Instagram. No, pero Facebook evidentemente es la más utilizada. Y ¿sí? porque Facebook también lo utiliza, digo, todas las edades. Por ahí Instagram lo utilizan más los jóvenes, es lo mismo que TikTok, Twitch. Pero Facebook Por ejemplo, la usan los chicos y los grandes. En Twitch y en TikTok no vas a ver política. No, o sea, TikTok tienen los políticos, porque he visto que los políticos tienen TikTok, pero el que lo sigue es parte de su entorno, Sí. ¿no? O sea, el chico que va a utilizar TikTok no va a seguir a un político No, para nada. en la mayoría de los casos. Bueno, y por último, sobre los números, le decía, 34%, la pregunta es, ¿a qué espacio político votaría usted en las PASO de septiembre? 34% Frente de Todos, 33,1% Juntos por el Cambio. El tercer lugar con el 4,9% es Avanza Libertad. ¿Quién es Avanza Libertad? ¿Quién es? Milei. Ahí lo tenés a Milei, pero lejísimo. Lejísimo, sí. Pero bueno, estaría entrando en la próxima elección, ¿sí? Milei y Esper. Sí, ¿Quién exactamente. entran con el 1 y pico? Nico? 1,5, ¿sí? 1,5. Y con el 1% vamos con vos. Que no, no, perdón. 1% vamos con vos, que no sé quién es vamos con vos. Después me fijo quién es. Sí. Centurión puede ser, no lo sé. El 7,7 tiene otros, que eso se puede ir para cualquier lado ese voto. Y el 19,3 no sabe, no contesta, que también se puede ir para cualquier lado ese voto, ¿no? Tranquilamente. Este es un estudio que ha hecho Randazzo es Vamos con Vos, el 1%. Bueno, este estudio ha hecho la consultora Suban en todo el país, ¿sí? Para conocer o por lo menos anticipar parte de lo que van a ser los resultados. Vamos, Romero. Fénix Multiplataforma.